Este podcast tiene Patreon. Si quieres apoyar este proyecto, te dejaré el link en la descripción de este video. Mientras tanto, disfruta este programa. Vino una luz tremenda, muy fuerte, como si fuera 1000 relámpagos al mismo tiempo. Vi en ese momento un infierno. No había más que escombros negros, un paisaje negro, absolutamente negro. La gente caminaba como fantasmas. Yo realmente empecé a vivir de nuevo en México. No sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la Cuarta Guerra. Palos y piedras. Albert Einstein. Recuerdo el día de la bomba claramente, y aún ahora no me puedo creer que hubiera podido ocurrir en el mundo real. Pero lo peor es que los japoneses lo han olvidado. Los japoneses no hablan de esto de manera abierta. Nuestros políticos en particular se callan por temor a los Estados Unidos. Las muertes en Hiroshima y Nagasaki, oficialmente publicadas, totalizaron 230,000 víctimas. Pero el hecho es que hubo más de 500,000 de muertos. La bomba atómica está aún matando japoneses. En conversaciones con Akira Kurosawa. El acontecimiento fue uno de los momentos más impactantes de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939 y duró unos 7 años, dividiendo a las naciones del mundo en dos grandes grupos y cambiando el mundo bélico para siempre. El día de Hiroshima es la fecha que se conmemora a raíz de los acontecimientos del 6 de agosto de 1945 en Japón. Un día soleado se convirtió en un infierno. El día de la bomba atómica de Hiroshima, las sirenas que advertían un ataque aéreo sonaron en toda la ciudad japonesa, mientras los caza B-29 estadounidenses atravesaban el espacio aéreo del país. Para entonces, Hiroshima ya había sufrido más de 30 ataques durante la Segunda Guerra Mundial, pero nadie en el país estaba preparado para lo que vendría después. Con el brillo de 1000 soles, el proyectil explotó en el aire a unos 600 metros del suelo transportado por el Enola Gay, un bombardero B-29 pilotado por el coronel Paul Tibbets, que sobrevolaba Hiroshima a una altitud de aproximadamente 9,5 kilómetros, cuando liberó la bomba que creó una explosión equivalente a 16 kilotones. Mientras que la bomba atómica Fat Man, lanzada por el bombardero Bockscar, tenía una potencia de 21 kilotones. Y desde ese 6 de agosto de 1945, las guerras y la relación entre países ya no volverían a ser iguales. A lo largo de las últimas décadas, el mundo ha tenido que ser testigo de muchas detonaciones nucleares, algunas de ellas con secuelas fatales para el mundo. Pero en este caso, ¿fue necesario el horror nuclear de Hiroshima y Nagasaki? Un 7 de mayo de 1945, el general Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor del Alto Mando de las Fuerzas Armadas Alemanas, firmaría en el cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, en Reims, Francia, el acta de rendición incondicional de Alemania Nacional Socialista ante las fuerzas aliadas. Sin embargo, la rendición de los alemanes no pondría fin a la guerra. La contienda se trasladaría exclusivamente al Pacífico, donde la Segunda Guerra Sino-Japonesa o Chino-Japonesa se venía librando desde 1937. Esta comenzaría el 7 de julio de ese mismo año con la invasión por Japón del noreste de China. Se verían involucradas varias naciones y desde este momento Japón trataría con éxito
de expandirse por el continente asiático. La superioridad militar de los japoneses y su ambición crecieron paulatinamente hasta que, unos años después, continuando con su política bélica expansionista, firmarían con Alemania e Italia el Tratado Tripartito, mediante el cual quedaba alineado con las potencias del eje. En julio de 1941, con el objetivo de conformar en la zona una coalición de naciones asiáticas libres de la influencia europea y lideradas por Japón, lo que los japoneses conceptualizaron bajo el término de la esfera de coprosperidad de la Gran Asia, los nipones decidieron dirigir su ejército hacia el sur de Indochina, territorio controlado por Francia. Ante este acto de beligerancia, la respuesta de algunos países europeos, así como de los Estados Unidos, con intereses económicos en la zona, no se hizo de esperar. El resultado fue una serie de embargos comerciales y una disminución del 90% en el suministro de petróleo en detrimento del país del sol naciente. Entre otras razones, la situación alcanzada por Japón tras los embargos sería uno de los detonantes del ataque de la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái, el 7 de diciembre de 1941. La maniobra estuvo destinada a evitar la intervención de la flota del Pacífico de los Estados Unidos en los planes de Japón para el suroeste asiático, contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y los mismos americanos. El ataque a Pearl Harbor fue el acicate definitivo para que tan solo un día después, el 8 de diciembre de 1941, los Estados Unidos tomaran partido de forma activa y definitiva en la Segunda Guerra Mundial, declarando la guerra a Japón. Durante los 4 años siguientes, los estadounidenses librarían una dura contienda con los japoneses en territorio chino y en las aguas del Pacífico, donde la conquista de cada isla se convertiría en una guerra a pequeña escala. Si bien es cierto que la disputa entre japoneses y estadounidenses estuvo muy equilibrada, la caída de Alemania pondría las cosas mucho más difíciles a los asiáticos. Sin embargo, lo que finalmente decantaría la balanza a favor de los aliados sería el Proyecto Manhattan, en el más estricto secreto, y contó con eminentes científicos de la talla de John von Neumann, matemático, Enrico Fermi, físico, Niels Bohr, físico, o el propio Robert Oppenheimer, físico teórico. Roosevelt autorizó en 1941 el desarrollo de la bomba atómica. El plan tuvo inversión de $2 millones estadounidenses de la época, y en dicha carrera, Estados Unidos consiguió un objetivo de construir la primera bomba atómica en tan solo 2 años, 3 meses y 16 días, con la ayuda de Reino Unido y Canadá. Teniendo en cuenta que la fisión del átomo era posible, a mediados de 1945, el Proyecto Manhattan ya contaba con más de 130,000 personas que desconocían cuál era el fin de su labor. Surgió principalmente como objetivo este proyecto de una carrera por construir una bomba atómica antes que los nazis, pero el presidente Harry S. Truman, sucesor de Roosevelt, daría la dramática orden el 6 de agosto de 1945 y se detonó la bomba bajo el nombre en clave de Little Boy sobre Hiroshima y el 9 de agosto Fat Man sobre Nagasaki.
Escucharemos el relato de Kasaoka, una sobreviviente de Hiroshima. La noche anterior, una alarma por bombardeos aéreos había sonado en la ciudad, probablemente porque Estados Unidos había enviado un vuelo de reconocimiento. Pero por la mañana, la alerta había sido levantada y los habitantes de la ciudad fueron a sus trabajos y al colegio. Ese día, sin embargo, era el día libre de Kasaoka y había decidido quedarse en su casa, mientras que sus padres habían ido a trabajar en la demolición de una propiedad. Ella decía, era un día con el cielo despejado, soleado. Lavé los platos y la ropa, y al entrar a casa, a las 8:15 de la mañana, vi una luz muy hermosa, de un color muy brillante parecido al del sol naciente, mezclado con un poco de naranja. Fue entonces que la ventana estalló en 1000 pedazos, y el cuerpo de Kasaoka fue empujado por la devastadora onda expansiva. Seguramente me desmayé cuando entendí lo que había pasado y toqué mi cabeza. Había sangre. Junto a su abuela, Kasaoka corrió al refugio contra bombardeos. Recuerda a sus vecinos del barrio confundidos, sin poder entender el poder destructor de la bomba atómica. Su tío fue el primero en llegar al refugio, pasadas las 9 de la mañana. Su cuerpo era completamente rosa, la cara, sus brazos, era como si un durazno muy maduro, recién pelado, se le había caído la piel. Al describir la situación, los otros vecinos abandonaron el refugio y salieron a buscar a sus hijos. Yo estaba muy preocupada, pero con mi abuela de 90 años no podía hacer nada. Casualmente, ese día su hermano menor había dejado su colegio de Kobe para visitar a su familia, y a pesar de que estaba cerca de la estación de tren de Hiroshima, no fue alcanzado por la explosión, por lo que pudo llegar a su casa para estar con su hermana. Fue entonces que tuvimos noticias de que mi padre estaba vivo y lo iban a traer a casa en un remolque. Mi padre estaba totalmente quemado, su cuerpo era de color negro y sus ojos parecían sobresalirse. Sus labios estaban totalmente quemados y se habían vuelto hacia afuera. Parecía como si le hubieran pintado el cuerpo con pintura negra. Al escuchar su voz preguntando por mi madre, comprendí que era él. Cuando Kasaoka intentó tocar a su padre, la piel negra y quemada se desprendió fácilmente. Tenía un olor muy fuerte y venían muchas moscas por él. Creo que el color tan rojo de su carne era debido a la radiación. Estaba quemado hasta lo más profundo. Mientras su padre agonizaba, Kasaoka cuenta que fue a la huerta de su casa a buscar tomates para darle de comer, pero mientras intentaba desenterrarlos, alzó la vista y vio una procesión que ella describe como de fantasmas, que caminaban por la calle. Tenían colores blancos o grises, con los cabellos levantados y los brazos alzados. De sus brazos colgaba algo que parecían trapos, pero en realidad era piel. Eran víctimas que se habían quemado. La piel se les había desprendido y se dirigían a un hospital del ejército japonés, buscando atención médica. La película blanca que los cubría eran cenizas o polvo de la explosión. Su padre, mientras tanto, empeoró. Lo único que se podía hacer era apantallarlo, y describe que en sus heridas había gusanos y larvas, ya que las moscas usaban su cuerpo como alimento. Fue algo impensable. Su padre murió el 8 de agosto, 2 días después del bombardeo. Sin embargo, la cantidad de muertos era tal que no había lugar para incinerar su cuerpo en la morgue. La única opción que tuvo su familia fue hacer una hoguera en la plaza.
cerca de su casa y quemarlo allí. A pesar de aferrarse a la esperanza de encontrar a su madre viva, Kasaoka pronto supo que había sufrido un destino peor que el de su padre. Mi hermano fue a buscar a mi madre en una isla que está cerca de Hiroshima. Ahí encontró una lista con su nombre y recibió un pequeño sobre de papel en color negro. Dentro de él había un poco de huesos junto con arena y cabello. El contenido del sobre eran los supuestos restos de su madre, que supuestamente había muerto instantáneamente con la explosión. Nadie sabe si realmente lo era, pero en ese momento mi hermano y yo comprendimos que habíamos perdido a ambos padres. La vida posterior a la bomba fue muy dura. Kasaoka cuenta sobre una lluvia negra que bañó a la región noroeste tras la explosión y que contenía material radioactivo. Aquellas personas que se mojaron con ella o las que utilizaban agua del río o del pozo también fueron afectadas, incluso sin haber estado en Hiroshima. Tras el bombardeo y con apenas 12 años, se vio obligada a abandonar sus estudios y a hacer lo que fuera para conseguir dinero. Eventualmente Kasaoka se casó con un hombre que también había sobrevivido a la explosión. Sin embargo, su exposición a la radiación, mientras buscaba a sus familiares en el epicentro de la ciudad, hizo que desarrollara cáncer en la médula espinal y falleciera a los 35 años. Se sabe que quienes estuvieron cerca del impacto en Hiroshima rápidamente quedaron ciegos por la luz de la explosión y a los pocos segundos fueron pulverizadas hasta las cenizas, pues se estima que la temperatura subió a 1.000.000 de grados Celsius. Las víctimas más alejadas quedaron con quemaduras de segundo y tercer grado, además de fracturas permanentes, de vísceras y pulmones por la fuerte onda expansiva, y traumatismos graves por impactos con objetos sólidos. Para cuando la explosión terminó, fue seguida por lluvia ácida, que contaminó el ambiente de Hiroshima y perjudicó aún más la deteriorada salud de la población. Las consecuencias no se quedarían ahí. Los sobrevivientes de la bomba atómica desarrollarían diferentes tipos de cánceres por la radiación, incluso heredando diversas mutaciones, trastornos psicológicos y el propio cáncer a sus hijos. La ciudad de Nagasaki amaneció como 2-3 veces con la sirena de emergencia. Mi madre me llamó: vamos a entrar al refugio de la casa. El momento que entramos vino una explosión tremenda. Sentimos que estaba volando muchas cosas encima de nosotros. No podíamos entender por qué esa destrucción. Mi padre sobrevivió a la explosión, pero de inmediatamente fue convocado a ir al epicentro para limpiar los cadáveres. Tras días y días, empezó a decir que mis dientes se están cayendo. Murió por la consecuencia de radioactividades. Pude pasar muy tranquilamente sin ningún problema hasta graduar
de la preparatoria. Comencé a trabajar y casi al mismo tiempo empecé a tener problemas de salud. Empecé a perder sangre. Era una anemia muy severa. Así duré como 2 años. El problema era la discriminación que empezamos a sufrir. Empezaron a decir que los sobrevivientes tienen alguna enfermedad contagiosa. No hay que tener contactos con ellos, hay que aislarlos. Entonces empecé a pensar, yo quiero salir de Japón, ir a algún lugar que nadie sepa que yo soy sobreviviente de la bomba atómica. Y en 68 tuve oportunidad de venir a México. Para el 15 de agosto, el emperador Hirohito aceptaría los términos de la declaración conjunta impuesta por los aliados, dando como resultado la rendición definitiva de Japón y concluyendo la Guerra del Pacífico, marcando así el fin de la Segunda Guerra Mundial, dejando tras de sí la amenaza de una posible guerra nuclear entre las grandes potencias vencedoras. Pero incluso el general Dwight D. Eisenhower declaró a la revista Time en los años 60 que los japoneses ya estaban dispuestos a rendirse y que aquel horror había sido innecesario. El uso de esta arma de bárbaros en Hiroshima y Nagasaki no fue de ninguna ayuda material en nuestra guerra contra Japón. Al ser los primeros en usar la bomba atómica, adoptamos el criterio ético propio de los bárbaros de la Edad Oscura, escribió en sus memorias el almirante William D. LeHay, jefe del Estado Mayor con Roosevelt y Truman. Estados Unidos, que ya había dado muestras de que consideraba a los japoneses una raza inhumana, ya que había aislado en campos de internamiento a la población de este origen en el país, no perdonaba el ataque contra la base naval de Pearl Harbor. Subyacía la idea de que cualquier castigo estaba justificado. Uno de los anhelos más profundos del corazón humano es el deseo de paz y estabilidad. La posesión de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva no son la respuesta más acertada a este deseo. Es más, parecen continuamente ponerlo a prueba. Nuestro mundo vive la perversa dicotomía de querer defender y garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza, que termina por envenenar las relaciones entre pueblos e impedir todo posible diálogo. La paz y la estabilidad internacional son incompatibles con todo intento de fundarse sobre el miedo a la mutua destrucción o sobre una amenaza de aniquilación total. Debemos aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos. Es fundamental creer en una humanidad sin armas y un futuro de paz. Si no hay una paz absoluta, por lo menos luchar porque ya no existan terroríficas consecuencias. La ONU ha declarado el 29 de agosto el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares y el 26 de septiembre el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Ambas fechas hacen hincapié en lo vital que es conseguir la destrucción de este tipo de armas, para evitar las catastróficas consecuencias humanitarias si un arma nuclear fuera usada sobre la población de nuevo. La cúpula de la bomba atómica de Hiroshima es lo primero que se ve al visitar el Parque Conmemorativo de la Paz, dedicado a este acontecimiento. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, el símbolo no solo es un poderoso recordatorio de la fuerza más destructiva jamás creada por la humanidad, sino que también expresa la esperanza de la paz mundial
y la eliminación definitiva de todas estas armas nucleares. El sitio, conservado en el mismo estado en que se encontraba inmediatamente después del bombardeo, fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1996. Este podcast ha sido dedicado a los sobrevivientes también conocidos como Hibakusha, persona bombardeada en japonés, que aun con el rechazo y martirio social que tuvieron que pasar a causa de su condición, han dado testimonios a lo largo de los años para hacerle ver a las personas alrededor del mundo que se debe evitar que se repitan los horrores de las bombas atómicas. Si quieres ver algunas películas sobre este tema, yo te recomiendo mucho ver La tumba de las luciérnagas, pero también hay otras 2 películas que son bastante interesantes que podrías ponerte a ver en algún momento. Lluvia Negra, de 1989, del director Shohei Imamura. Es un largometraje japonés que se centra enteramente en las repercusiones de la bomba atómica. Es la historia de la joven Yasuko, quien sufrió por una de las lluvias negras, precipitaciones con partículas radioactivas, y los padecimientos por la radiación. También otra es Rapsodia en agosto, de 1991, del director Akira Kurosawa. Este drama lo protagoniza una anciana Hibakusha. Este término es para designar a las personas afectadas por los bombardeos. Esta anciana, quien perdió a su esposo en la catástrofe y debe cuidar a sus 4 nietos durante unas vacaciones durante las cuales saldrán a relucir, y conocerás una serie de reflexiones desde la perspectiva de 3 generaciones. La tumba de las luciérnagas es muy conocida y de verdad, si no la has visto te va a sacar una lágrima, pero dale oportunidad a estas otras 2 películas para verlas y checarlas. Mientras tanto, yo quiero agradecer a mis Patreons por apoyarme en la realización de este proyecto de Neuronizando. Si tú quieres unirte a apoyar el podcast, puedes unirte en Patreon y te voy a dejar el link en la descripción de este audio. También ya tenemos canal en YouTube, por si no quieres escucharnos más en Spotify o en iVoox, puedes escucharnos en YouTube. Ahí puedes encontrar los links que vamos a estar utilizando en los videos, en los programas. ¿Y qué más? Y pues más información. Gracias a Luis Ángel Cisterna, Lalo Nirvana, DC Taclón, Alberto Martínez, Sketcho, Mister y Alex 8 Bits. Muchísimas gracias por todo el apoyo en Patreon. Hemos llegado al final de este programa. Sin más, es hora de irme, pero te invito a pasar a todo el contenido extra. Yo soy Yuin y tú y yo tenemos una cita muy pronto en el próximo Neuronizando. Hasta la próxima. Y al momento de despedir, uno de los niños vino, era más pequeño, y vino a abrazarme y empezó a llorar. Y dijo: Señor, lo siento mucho que mi gobierno hizo esto, hacer sufrir a ustedes. Realmente para mí era una experiencia inolvidable. Es la primera vez que había escuchado de un americano decir: lo siento mucho de lo que había hecho.